Habla de que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente, que Dios es todopoderoso, ¿okay? Y que Él lo sabe todo y que lo orquestra todo. Cierto, lo que Dios no orquestra y jamás va a influenciar en nuestra decisión. Vuelvo y repito, Dios orquestra todo, coordina todo, establece los patrones para que nosotros podamos correr dentro de una X corriente para que nosotros lleguemos a ese propósito, a esa misión, a esa visión, a esa meta. Pero Él nunca va a influenciar que nosotros tomemos una decisión, porque entonces eso se convertiría en manipulación. Y dice la palabra claramente que nosotros recibimos libre albedrío. Entonces, nosotros somos los que tenemos el timón. Nosotros somos los que ponemos la señal y hacemos izquierda, o ponemos la señal y doblamos derecha. Pero es Dios el que nos ayuda a canalizarnos. Cuando nosotros invocamos a Dios y le pedimos que Él intervenga, Él interviene. Cuando nos hemos equivocado y reconocemos nuestro equívoco y nosotros venimos y decidimos de que, aunque yo sé que esto es lo que Dios quiere, pero yo voy a hacer esto, entonces ya estás estableciendo el patrón de que estás en rebeldía, y hasta que haya un verdadero arrepentimiento, hasta que la persona toma la decisión de reconocer su decisión, porque una cosa es equivocarte por ignorancia, pero otra cosa es tomar una decisión sabiendo que estás haciendo mal, sabiendo que no es la voluntad de Dios, sabiendo de que esto no va a ser de agrado para nuestro Padre Celestial. Entonces se convierte en una rebeldía. Y cuando es una rebeldía en contra de algo sacro, en contra de algo que es santo, entonces se convierte en una rebeldía profunda, o lo que se llama, lo que es un Ma'al. Ma'al es donde algunos dicen que viene la palabra mal en español, que es una rebeldía. Dios, cuando una persona decide escuchar a Dios, cuando usted y yo decidimos tomar el camino para seguir a Yeshua, porque Yeshua es el camino, estamos haciendo un juramento. Cuando usted acepta a Yeshua como su Señor y Salvador, cuando usted acepta a Yeshua como el Mataná, el regalo de Dios, el cual es a través del cual es la única fórmula, es la única opción de vida, de salvación, es la única arca para que usted no se hunda en las aguas del caos, en las aguas de la prueba, en las aguas del juicio. Él es la única arca. Y si nosotros no aceptamos ese regalo, entonces dice bien claramente en el capítulo 3, después de que dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Pero más adelante, en los próximos versos, ¿verdad? Porque dice, Él no mandó al Hijo suyo para que condene al mundo, sino para que lo salve, para que lo perdone. Pero más adelante, entonces nos sigue explicando de que Él dice, ya la condenación, aquella persona que persiste en estar en las tinieblas, que se le ha enseñado la luz, pero persiste en estar en las tinieblas. Estoy parafraseando. Ya el pecado de esa persona no es el hecho de que pecaron. El pecado que le causa el juicio no es el pecado que han hecho, sino el mero hecho de que rechazaron la única opción de salvación. Entonces, ¿me está entendiendo? Entonces, conectando lo que acabamos de decir.
Saber hacer el bien y no hacerlo se convierte en pecado. Conocer el bien y insistir en ir en contra de la voluntad de Dios es una rebeldía. Entonces, no es los pecados pasados que le vienen a contar a la persona para condenación, sino es el mero pecado de estar en rebeldía hasta de la mera salvación. Estar en rebeldía en contra de la propia salvación. Entonces tenemos que tener cuidado como pueblo de Dios. No rechazar cosas al revés y al derecho. No rechazar el plan de Dios para tu vida. Y la gente dice, ¿y yo tengo plan de parte de Dios? Todos y cada uno de nosotros en este cuarto, en este auditorio, en este santuario, todos, desde el más chiquito hasta el más grande, tenemos un propósito de parte de Dios. Todos. Ahora, vuelvo y repito, Dios ya lo preparó. ¿Cómo es que Dios los preparó en ese propósito? Invirtió su creatividad poniendo cosas afines, intereses, creatividad, inteligencia, sabiduría, cosas que vino usted con eso a este mundo y que usted a poco ha ido desarrollando, descubriendo. Entonces Él ya nos dio un encaminamiento, pero nosotros somos los que tomamos a izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Quiere decir eso que porque nosotros tenemos un propósito de Dios, no vamos a cometer errores? Absolutamente no. Porque somos personas que están en desarrollo. Dios ya sabe, ya Él entiende que vamos a cometer errores. A veces por enojo tomamos decisiones. A veces por miedo tomamos decisiones. A veces por frustraciones tomamos decisiones. A veces por amor tomamos decisiones. A veces por fortaleza tomamos decisiones. Entonces, las emociones tienen que ver mucho en la manera como todos y cada uno de nosotros reaccionamos a ciertas situaciones de vida. Las emociones. Muchas personas piensan que es el dinero. No, es en la manera como tú percibes el dinero. Es en la manera como tú sientes, piensas. Tienes una falsa seguridad o una seguridad de cómo el dinero te puede solucionar. Bueno, como yo tengo dinero, puedo solucionar muchas cosas, como dice la palabra. El dinero no te da la felicidad, pero sí puede solucionar muchas cosas. Resuelve situaciones, pero eso no significa necesariamente que cuando tú operas dentro de esos retos, estás haciéndolo basándolo en emociones o las percepciones que tú tienes acerca del dinero. Bueno, pues yo puedo resolver esa situación porque yo tengo dinero. Entonces es la manera como lo estás recibiendo por dentro. Es una falsa seguridad. Porque si el dinero se desaparece, se te desmorona toditito el kiosco. Se te desmorona el castillo que has formado acerca del dinero. Entonces, es importante que entendamos que nuestro llamado, nuestro propósito en Dios, no depende de ninguna cosa material que tú tengas alrededor. No es que no puedas usar o hacer uso de, o no lo puedas aplicar en una manera adecuada para que Dios te ayude a llegar donde quiere que llegues. Pero no debemos de depender de nada de eso. Nuestra dependencia únicamente debe ser de Dios. Y el entender estas cosas desde un principio es importantísimo porque te asegura que no vayas a tener sinsabores, mal sabores, feos sabores o como le quieran llamar. Dios es fiel. Y su fidelidad se va a manifestar en tu vida de muchas maneras, de muchas formas. A veces no en el momento que yo quiero, a veces de una manera como a mí me gusta, a veces no es en la manera que yo pensé que iba a suceder o cómo se iba a desarrollar mi plan. Pero te va a dar exactamente lo necesario en el momento
A veces te lo va a dar antes de tiempo, a veces te lo va a dar después de mucho tiempo. Porque hay una cosa importante. Es tu fidelidad en relación, es tu fidelidad en relación a lo que Él te está proveyendo. Es tu fidelidad en relación a lo que Él te está proveyendo. Entonces, de la manera como te aplicas, porque aquel que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Pero si somos mediocres, y perdonando que la palabra suena fuerte, si somos injustos, si somos inconsistentes con las cosas poquitas que nos ha dado, entonces ¿cómo Él va a poder confiarnos más? Y es importante que tengamos estos elementos bien claros. Yo sé que lo hemos escuchado en muchos mensajes, yo lo sé, pero es importante siempre repetirlos porque se nos olvida. Y vivimos en una sociedad hoy día que al revés y al derecho nos está inyectando la dependencia de cosas, en riquezas, en lujos, en cosas innecesarias. Decidí hacer este pequeño preámbulo para hablarles de una vida la cual nos ha impactado a todos. Y esa vida, si usted es descendiente espiritual o es descendiente en su ADN de este personaje, usted ha sido acreditado con una herencia mucho más grande de lo que se nos ha podido proyectar en la iglesia, en el lugar donde usted ha recibido acerca de Dios. Y estoy refiriéndome a Abraham. Abraham es la porción de esta semana, la porción Torah a la cual vamos a estudiar en estos momentos. Abraham, la porción que se refiere a él no se refiere por nombre, se refiere como Lej, Lejá. Lej, Lejá, diga conmigo, Lej, así con J como reloj, Lej, Lejá. Y eso significa ve por ti mismo, levántate tú. Hay muchas maneras que lo han traducido. Ve por tu propia causa. Ve tú mismo. Y quisiera no repetir algunas cosas que hemos dicho en otros años, porque usted sabe que las parachas se repiten todos los años, pero he tratado de ser minucioso en no ser repetitivo en exceso, porque necesitamos explorar nuevas cosas dentro de lo que la enseñanza nos trae. Y Lej Lejá, desde el principio, desde el nombre, nos dice que nosotros tenemos que hacer esto por nosotros mismos. Usted no puede, dentro del propósito que usted ha sido llamado a desarrollar. Vamos a ser claros. No me estoy refiriendo a que usted tenga que hacer algo religioso. ¿Estamos entendiendo? No estamos poniendo este llamado o hablando del llamado o no del llamado, el propósito de Dios para su vida, que todo tiene que ser, que usted va a ser pastor, o que usted va a estar en el grupo de alabanza, o que usted va a estar como servidor, o que va a ser un líder en la iglesia. No, la mayor parte del tiempo los mensajes, por eso es que no impactan el psiquis o la mentalidad de las personas creyentes, porque siempre están resumiendo en su mente que todo tiene que ser relacionado con la iglesia. Estos puntos tienen que ser relacionables a nuestra vida escolar, a nuestra vida de trabajo, a nuestra vida como profesionales, con ustedes muchachos que se están estudiando, se están
desgastando las pestañas estudiando y van a seguir estudiando y van a llegar a profesiones. Entonces tenemos que aprender a agilizar el entendimiento sobre las escrituras. Yo sabía que no todo el mundo iba a ser gente de servicio en el templo o en la casa de Dios. Entonces no podemos limitarlo todo a las cosas de Dios. Tenemos que amplificar nuestra vista. Entonces, le dice Dios a Abraham, ve por ti mismo. Es decir, esto no lo puede experimentar tu familia. Esto no lo pueden experimentar tus amigos. Esto no lo puede experimentar ni el perro, ni el gato, ni el garabato. Tú tienes que levantarte e ir y hacerlo. Porque se trata de tu vida, se trata de tu familia por venir, porque todavía no tenía hijos. Es tu casa la que está envuelta en este asunto. No puedes esperar que otra persona te traiga la leña, te traiga las piedras para hacer el altar donde vas a poner las leñas, y todavía esperas que alguien te traiga el fósforo. Nadie dice amén, pero eso qué. La leja. Se trata de que reaccionemos. Que si a veces necesitamos agarrar una agüita y despertar, que Dios quiere un futuro, porque dice que sus pensamientos en Jeremías son más altos que los nuestros. Él ya sabe más que nosotros, ¿ok? Y que sus palabras, sus diseños son más altos que nuestros pensamientos, nuestras capacidades o nuestro entendimiento. Por lo tanto dice, para demostrarnos, perdón, antes de eso dice, y todos mis pensamientos son de bien y nunca de mal, para demostrarnos el futuro que Él desea ver desarrollado en nosotros. Es el futuro. No se trata limitadamente a una área de nuestra vida que puede ser de adoración, de alabanza, de ser el pueblo de Dios, pero es la vida, hermanos. Es la vida. Unos años atrás miré un proyecto, era un documental acerca de, la misma palabra lo dice, creo que así se llamaba, los hijos del mundo son más suspicaces que los hijos de, ¿me entiendes? Que los hijos de Dios. Y entonces hicieron una prueba y llegaron a la conclusión de que los hijos de las personas que están en la iglesia tenían una percepción limitada de las cosas del mundo, porque están bubbled up, como se dice, en una burbuja, que los padres no los dejan hacer nada, no los dejan experimentar nada. No estoy hablando de pecado. Obviamente el pecado está fuera de ejercer una vida para nosotros. Nosotros no tenemos nada con el pecado. No me refiero a eso, me refiero a experimentar otras cosas en la vida. Por ese énfasis de temor de que algo les puede pasar a los hijos. ¿Ok? No estoy hablando de que si un hijo le dice, mamá, yo quiero aprender a tirarme desde una montaña ¿cómo se dice? Con un traje de volador o con un, ¿cómo se dice? O tirarme de un paracaídas. Pues esas son decisiones que una familia tiene que tomar uno por cada uno. Pero yo le digo a mis hijos, como se los he enseñado, esos deportes que son thrill sports, deportes, ¿cómo se dice? Intensos, extreme sports, deportes extremos. ¿Ok? Yo le decía a mis hijos, creo que fue Jesse que una vez me dijo que quería tirarse de un paracaídas. Yo le dije, si Dios quisiera que tuviéramos alas, nos hubiera dado alas. ¿Me entiendes? Yo no le estoy poniendo límites, pero digo, hay muchachos que les gusta experimentar el peligro de puro gusto. Y no me estoy saliendo fuera del mensaje, estoy dentro del mensaje. No tome riesgos innecesarios. Eso es lo que estamos enseñando. No es necesario exponer la vida para que usted sienta una satisfacción de haber cumplido con algo importante. Si va a escalar una montaña, asegúrese de tener todo el gear, todos los elementos necesarios para que su seguridad esté garantizada. Y obviamente el entrenamiento apropiado. Nadie empieza una carrera
¿verdad?, para ir a perder. Tiene que entrenarse. Y también dice Pablo en otra forma, perdón, creo que fue Yeshua, sí, Yeshua, dice, nadie empieza, ningún hombre se pone a construir una casa sin haber contado si tiene los materiales que necesita para construir la casa. No vaya a ser que se quede a medio hacerlo y después se avergüenza. Entonces, Lej Lejá tiene que ser una experiencia propia, una experiencia ajena. No es que me lo contaron, no es que yo voy a seguir al amigo que va al servicio porque se siente de que Dios está ahí. No, es que tú lo tienes que experimentar. Eres tú el que está llamado a experimentar en carne propia la relación con tu Creador. Génesis 12:1. No se asuste que no estoy regañando a nadie, así hablo yo. Pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu Abba, de tu padre, a la Aretz, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y será bendita en ti todas las familias de la Adamá de la tierra. Y se fue a Adán, como Yahweh le dijo. Y Lot fue con él. ¿A quién le habló Dios primeramente? ¿Y qué hace Lot metido en la fotografía? Entonces le dijo, vamos a explorar eso un poquito más adelante. Y se fue Abraham como Yahweh le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a Aretz, tierra de Canaán. Y a ir a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar llamado Shechem o Siquem, hasta el encino de Moré, hasta el Elá de Moré, hasta el roble de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Yahweh a Abraham y le dijo, a tu descendencia, Abraham, daré esta tierra. Y edificó allí un altar Abraham a Yahweh, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, casa de él, que significa Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Yahweh e invocó el nombre de Yahweh. Vamos a parar momentáneamente acá para decir que la historia de Abraham, el vocero de Dios, Abraham fue el vocero de Dios. ¿Por qué el vocero de Dios en ese momento? Fue el primero que empezó a predicar las buenas nuevas sobre el Dios vivo, sobre la esperanza de llegar a ser gente bendecida, una nación en desarrollo. Esto obviamente no lo dice la Biblia, pero lo dicen los recursos como el Humash, como el Talmud, como muchos otros escritos judíos que nos van ayudando a dar forma a ciertas cosas que no están escritas en la palabra. Pero, ¿por qué decimos que era un vocero? Porque él viene desde Ur de los Caldeos, donde abandonó esa tierra y cruzó todo lo que es
desde la antigüedad era llamado la vertiente verde. ¿Por qué? Porque esta vertiente verde estaba formada por los ríos Éufrates y Tigris que se unían, y dentro de ese marco, en medio de esos dos ríos, eso era verde. Y también obviamente hacia los lados, cada uno de esos lados de esos ríos, de sus riberas, eso era verdoso. Entonces la gente podía en la antigüedad caminar esos caminos sin miedo de morirse de sed, porque habían dos vertientes bien grandes de agua potable del río, y también habían frutos y cosas que podían establecerse, habían poblaciones. Entonces ellos venían caminando, y obviamente en la palabra de Dios se mira que fue de un día para otro, pero déjeme decirles, son muchas millas. Son muchísimas millas. Desde Ur de los Caldeos hasta llegar a Harán. Creo que son como 1000 millas o 1000 y pico millas. Entonces, esto no sucedió de un día para otro. El Humash y algunos otros recursos, como les dije anteriormente en el Talmud, y específicamente yo saqué la información del Humash, y de estudiar también con los maestros que nos ayudan a entender más profundamente las Escrituras, de que Abraham nació en el 1948 antes de Jesucristo, antes de Yeshua, 1948. Y entonces fue a la edad de 52 años que Abraham fue llamado. Cuando usted suma 1948, que era el calendario existente desde el momento que fue creada la tierra, o desde que el hombre anduvo caminando la tierra, al momento de que él es llamado por Dios, él tenía 52 años. Si usted suma 1948 y suma 52, son 2000. Los recursos de estudio nos dicen que Abraham nació en el segundo milenio. Entonces, exactamente, ¿verdad? Que ya, o sea, su ministerio se ejerció en el segundo milenio, pero fue en esa manera como se estableció, porque se le llama su ministerio en el segundo milenio, porque él tenía 52 años cuando fue llamado, y ahí se completan los 2000 años. Entonces, él sale desde Ur de los Caldeos con su mujer Sarai, y sale con Lot, que se le apega. Yo tengo ambivalencia acerca de decir que Lot no tenía por qué estar involucrado en el asunto, porque si Harán, que era el hermano de Abraham, murió, ¿verdad?, anteriormente a toda la historia, entonces se dice de que Abraham prácticamente adoptó a Lot. Al decir que Lot vino con él es porque Abraham lo había adoptado como su propio hijo, y eran las tradiciones antiguas de que si un padre moría, el hijo o los hijos quedaban bajo la tutela del siguiente hermano. Entonces, no es difícil asumir, porque estas eran las tradiciones en la antigüedad, de que Lot había sido adoptado como hijo de Abraham. Por lo tanto, Abraham, una vez habiendo adoptado a Lot, no se podía deshacer de él como que fuese cualquier cosa. Tenía que traerlo con él. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estábamos inicialmente hablando? Cuando nosotros leemos las Escrituras se nos hace bien fácil la travesía. Especialmente habiendo explicado que había agua potable, había mucho verdor, porque la mayor parte de la gente piensa de que él vino caminando por todo el desierto nada más. Y no fue así. Pero no deja de ser difícil. Porque acuérdense las instrucciones que Dios le dio a Abraham. Tienes que dejar la casa de tu padre, tienes que dejar la parentela y tienes que dejar la tierra. 3 puntos importantes. Una es dejar la casa de tu padre, que es el círculo de apoyo, los sistemas de apoyo naturales que la vida te ha dado, que es lo que tú confías, que es lo que tú amas, que es el sentido de tu yo. Es tu identidad, es la cultura interna de tu familia. La tienes que dejar. 2,
dejes de dejar la parentela. Parentela no se refiere a la familia extendida, nada más. Se refiere a la vida de comunidad. Se refiere a la cultura de tu país. Se refiere a todo aquello que todavía sigue fomentándote, fortaleciendo, afirmando esa identidad de la que estamos hablando, tu regionalismo. Algunos de estos muchachos que acaban de haber venido de su país, ¿verdad?, original, tienen que hacer una adaptación mental, emocional, espiritual, para poderse adaptar a una nueva nación, donde ellos prácticamente se van a sentir inicialmente como extranjeros, porque no hablan el idioma, no entienden, ¿verdad?, la situación del biculturalismo o el multiculturalismo que esta nación representa. Entonces, que vamos, por ejemplo, con la cultura africanoamericana, usted tiene que entender ciertos aspectos. Va con los hispanos, tiene que... pero entre los hispanos tenemos hispanos de todas partes del mundo, por lo tanto hay ciertas culturas que cambian, y entonces uno tiene que empezar a camuflarse dentro de esas culturas, porque es importante que aprendamos todas estas cosas. Entonces, de esa misma manera, Abraham tenía que venir pasando por regiones que en aquellos tiempos era peligroso, hermanos. Nosotros pensamos que su llegada a Egipto y aquella situación que le secuestran a la esposa fue lo más difícil. No, quién sabe cuántas otras vicisitudes este hombre tuvo que pasar. Traía a su esposa y a su familia a través de este curso donde habían tribus de todo tipo. Una de las cosas bien interesantes que me llama la atención, y siempre me llamó la atención, y no sé si le llama la atención a ustedes, es porque Abraham tuvo que parar en Harán. ¿Por qué Abraham? Porque todavía no era Abraham en ese momento, era Abraham. Tuvo que parar en Harán, la casa o el lugar que tenía el nombre de su hermano muerto. Esto lo mencioné, creo que el año pasado, posiblemente el año anterior. Le dijo Dios, deja la casa de tu padre. Y bien dice la palabra que cuando él salió con Lot, Sarai, y también con Terra, su padre. Entonces, si él salió de 52 años de Ur de los Caldeos, y después dice que tenía a Abraham 75 años de edad cuando él dejó a Harán para ir a tierra de Canaán. Entonces, no sé cuántos años, no se sabe exactamente cuánto duró su travesía desde Ur hasta Harán. ¿Ok? Pero desde el momento que él sale, ya tenía 75 años. Pues digamos que se tomó 2 o 3 o 5 años en esa travesía, un ejemplo. Vamos a decirlo de esa manera, no tenemos datos exactos, pero vamos a decir, se tomó 5 años en esa travesía desde Ur hasta Harán. 52 más 5, 57 años. Entonces, desde los 57 años hasta el momento que él decide salir, son a los 75. Es bastante tiempo. Entonces, ¿qué tenía que suceder? Dice la palabra que su padre fallece en Harán. No entendemos a veces por qué, pero yo creo que Dios estaba dando el tiempo necesario para que Abraham pudiera desarrollarse por sí solo, porque mientras en la antigüedad, mientras tu padre está vivo, tú sigues estando debajo de su tutoría, tú sigues estando debajo de su autoridad, tú sigues estando dependiendo de lo que papá dice, aunque ya eras un adulto, ya tenías tu propia casa, ya te podías establecer, pero si él está dentro de la casa, en ese momento él tenía que seguir siendo regido por la autoridad de su padre. Por eso es que Yahweh le dijo, salta de la casa de tu padre, deja la parentela, deja la tierra. Es decir, desconéctate de todo lo que te puede influenciar para quedarte atrás. Que te siga influenciando en la vieja manera de vivir, que te siga influenciando en la cultura de tu pueblo, en la cultura de tu región, en la cultura de tu país. Porque si has tomado la batuta de recibir esta encomienda, esta misión,
Yo necesito que tú corras este camino de acuerdo a mi prescripción, de acuerdo a mi instrucción, de acuerdo a la Torah que te estoy dando. Y cuando nosotros tenemos comprometido nuestra casa, pongan atención, cuando tenemos comprometida nuestra casa, es la manera como tú piensas, porque la manera como nosotros pensamos está influenciada en un 80% de otras personas, en un 60% por nuestra familia, el otro 20% es por todos los maestros que hemos tenido, por todo lo que hemos leído, por todo lo que nos estamos fogueando en el diario vivir. Solamente tú, verdaderamente tú, eres un 20%. Entonces, Dios quería limpiarle la casa, la mente, la identidad, la forma de pensar. Porque si tus decisiones siguen siendo tomadas de acuerdo, conforme a tu manera antigua de pensar, vas a estar minando tu paso en todo momento. Porque estás en una situación ambivalente. O antes así lo hacía, así me gustaba hacerlo, así no lo podía hacer. Entonces tratas de filtrar todas las nuevas experiencias a través de lo que ya has aprendido a hacer. Entonces tenemos que romper esos patrones. Y para poder romper esos patrones tienes que dejarte caer en la voluntad de Dios. Tienes que creerle que Él tiene lo mejor de tu futuro en sus manos. Como decía la hermana hace un rato, estás en las palmas de Dios. Y si estás en las palmas de Dios, no hay mejor lugar, no hay lugar más seguro que ese. Pero entonces tenemos que creerle a Dios. Y si la prescripción está escrita, si la prescripción ha durado 3.500 años ahí y sigue funcionando, sigue trabajando bien, tenemos que creer que para mí también lo va a hacer. Debemos dejar de confiar en nuestras propias capacidades, los intelectualismos que nos han inyectado las escuelas. Todos y cada uno de nosotros tenemos en un momento, lo que digo yo, un momento fe lógica. Un momento fe versus lógica. Todos. Si no diariamente, por lo menos varias veces al año tenemos que tomar decisiones donde nuestra lógica nos dice, si yo hago esto, esto va a ser el resultado. Pero la palabra de Dios nos enseña otro camino. Y entonces ahí es donde estamos vexados por la indecisión. Y si tú te dejas vexar, decía la semana pasada, a veces recibimos golpes y entonces tu espíritu, que está bien recto en referencia a la voluntad de Dios, el mundo te pega un golpe y te vexa o te hace el espíritu cóncavo porque al otro lado se te sale un chichón. Y yo decía que lo único que puede reparar ese chichón interno, esa protuberancia interna del golpe, es que empieces a hablar la palabra de Dios y empieces a martillar esa protuberancia hacia adentro para que vuelvas a ser reparado. Pero no lo puedes hacer con tus malabares del pasado, con tu manera de pensar del pasado, con las fórmulas de sabiduría del hombre. No se puede hacer, porque solamente es la palabra de Dios la que te da vida. Por eso es que yo tengo un serio problema, y por favor no quiero sonar ignorante, con muchos psicólogos modernos, porque a veces las soluciones que ellos presentan son más destructivas que las soluciones que presenta la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos exige que nosotros hagamos el trabajo por nosotros mismos, que seamos violentos en contra de nosotros mismos, en el sentido espiritual, en el sentido de forzarnos a hacer la voluntad de Dios. Aquí, este varón, la historia de Abraham, él se convierte en el vocero, porque dice inmediatamente que cuando salió de Harán, sale con todas sus pertenencias que había comprado y con las gentes que había adquirido. Puede tener, es una dualidad de interpretación. Uno puede ser que
compraron esclavos. Pero entonces la pregunta es, ¿mandó Dios a Abraham a esclavizar al pueblo o a liberarlos? O traer un mensaje de liberación, a traer un mensaje de alabanza, de reconocer quién era el Dios verdadero. Porque él salió de la idolatría de Ur, fue alcanzado por Dios porque él empezó a cuestionar a su familia que eran idólatras, que su padre hacía ídolos. Su padre era el fabricador de ídolos. Entonces él fue llamado por Dios en un momento que él dice, ¿cómo yo le puedo llamar Dios si esto, yo soy el que le pongo la boca, yo soy el que le pongo los ojos, yo lo formo con mis propias manos, este es el negocio de mi familia? Y empezó a cuestionar estas cosas. Y un día, dice el Talmud, que se enojó y rompió todos los ídolos. Y llegó su padre y le dijo, te volviste loco. ¿Por qué? Porque ellos tenían una orden de parte de Nimrod, que era el rey de la tierra en ese momento. Entonces Nimrod viene a perseguir a Abraham, y es por eso que Abraham también se esconde, así como Elías se escondió en una cueva. Y luego eventualmente él sale y Dios le habla ahí. Y es cuando le dice, deja tu tierra, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a enseñar. Es importante que nosotros entendamos que es tan importante, y vaya la redundancia, es importante que entendamos cuán pivotal es que entendamos que el trabajo es de uno. El trabajo es de uno. El aprendizaje no es como muchos piensan. El entendimiento de las cosas de Dios no es como muchos piensan. El ser espiritual no es como muchos piensan hoy en día y lo predican al revés y al derecho, que Dios es el encargado, que Dios es el responsable de escribirte sus leyes en el corazón. Si no las lees, si no las estudias, ¿cómo se va a encargar el Espíritu Santo de escribírtelas en el corazón? Tenemos que hacer el trabajo. Tenemos que caminar el camino para que Dios entonces haga el trabajo que le corresponde a Él. Y es la transformación del Espíritu. Ellos hicieron entonces esa estación en Harán con un propósito: crecimiento de personas, porque si Abraham era el vocero de Dios, estas personas que adquirieron no eran esclavos, sino eran personas a quienes él le habló. Gente del área, quizás gente de la misma casa de Harán, gente de las mismas tribus alrededor. Él les habló, les predicó, y ellos recibieron la visión, recibieron el mensaje de Dios a través de Abraham, y se vinieron con él. Estas familias se decidieron venir con él. La historia de Abraham es nuestra historia, hermanos. Es la historia de todo creyente. Es más, en este momento muchos de nosotros estamos, compartía la hermana hace un rato también, de que estoy pasando la transición, estoy empezando a entender estas cosas. Muchos estamos en un nivel más alto, otros estamos en un nivel mediano, unos estamos acá abajito, recién empezando. Pero Abraham estaba haciendo una transición de dejar de ser un pagano para empezar a moldearse entre las manos, entre el propósito, entre la voluntad de aquel Dios, el verdadero Dios que lo había llamado a ser una punta de lanza, un elemento de transformación entre las naciones. Entonces nosotros estamos siendo moldeados. Es nuestro caminar, la historia de Abraham, porque él sale de Ur y hace lo que se llama Ibrí, que muchos pues es de donde viene la palabra hebreo, pero que originalmente es saltar de un lugar a otro, es pasar de un lugar a otro. Entonces, tenemos que hacer esa transformación, esa transición de pasar de vivir por lógica, de saltar de vivir estando pendiente de lo que es
físicamente tangible, de lo que yo puedo ver, lo que yo puedo tocar. Esa es mi realidad. Para que transfiramos esa manera de pensar a la voluntad de Dios, que es por fe. Que podamos correr esos desiertos sabiendo de que aunque esté caliente, aunque sea árido, Dios va a abrir oasis enfrente de nosotros para que nosotros podamos suplirnos del agua necesaria. Cantábamos hoy en alabanza: agua de vida. Aquellos que vienen a mí ya no van a tener más sed. El que viene a Yeshua no tiene por qué estar sediento ni hambriento. Aquel que ha venido a Yeshua, porque es descendiente de Abraham, tanto físicamente siendo judío como nosotros en las naciones que hemos venido a conocer del Dios de Abraham, somos herederos justamente de esa bendición, porque como leímos acá, dice: y todas las naciones de la tierra serán benditas en ti. Aleluya. ¿Qué significa esto de que las naciones, todas las naciones van a ser benditas a través de Abraham? Que vamos a ser injertados, que vamos a ser conectados, vamos a recibir de la misma savia, de la misma esencia. Vamos a ir ahora al 13, capítulo 13. Sigamos leyendo ahí, por favor. Estoy por terminar. Subió pues Abraham a Misraim, que es Egipto, hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo, dice, en ganado, en plata y oro. Y volvió por sus jornadas, es decir, por el mismo camino por donde vino, desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai. Betel, casa de Dios, y Ai significa lugar de destrucción, lugar de ruina. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Yahweh. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Por qué de repente ahora nos dice la palabra de que Abraham está riquísimo? Bueno, cuando él bajó a Egipto, la razón por la cual bajó fue porque había hambruna, había hambre en la tierra, y el único suplidor que estaba bien cercano a una vertiente gigante de agua era Egipto, porque está el río Nilo. Es la arteria principal, toda la parte norte de África. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que él se va con su mujer, el faraón se la secuestra porque le gusta la mujer, y él la había introducido que era su hermana. El faraón, obviamente, no es que le agarró a la hermana y simplemente se la llevó, sino que le dio la dote. La dote en la antigüedad era riquezas, y como este era un rey, le dio muchísima riqueza. Pero después Dios le da el sueño al faraón y le dice: no puedes tocar a esta mujer porque este hombre es una persona que yo estoy cubriendo, y le dice: tienes que entregarle a la mujer. Este hombre se levanta completamente aterrorizado porque se enferma su familia, toda su casa, con enfermedades, y él le entrega de regreso a su mujer y le da más bendiciones. Entonces ahora sale Abraham con muchas riquezas de Egipto, y viene también su hijo o su sobrino Lot con él, y viene enriquecido. Estoy tratando de acortar esto lo más pronto posible, pero si ustedes lo miran de un punto de vista profético, a Abraham le secuestran a su esposa 2 veces. Una vez con el faraón, y la segunda vez creo que es Abimelech. Si ustedes lo miran proféticamente, lo que está sucediendo acá es que la mujer de Abraham representa al padre, la mujer representa al pueblo. Entonces, está proféticamente dándonos una vista hacia el futuro de que el pueblo iba a ser una vez esclavizado por Egipto y después iba a ser llevado ¿Me están entendiendo? Entonces, todo lo que sucede, por eso les decía hace un momento,
todo lo que sucede en la vida de Abraham es de cierta manera o profético o tiene que ver con la vida del creyente. La mayor parte de los creyentes tienen dos etapas de dificultad en su crecimiento espiritual. Esto es por estadísticas. Que una es que después de cierto tiempo de estar en la fe, pueden ser, dependiendo de la persona, 3 años, 5 años, hay un momento de crisis. Hay un momento de crisis donde hay una falta de algo que es existencial e importante para la persona de fe. Entonces, cuando esa parte o ese segmento, esa parte importante le hace falta, puede determinar si la persona continúa o no continúa siguiendo al Señor. La segunda parte viene después cuando ya hay madurez espiritual. Es más, cuando hay riquezas, cuando no te hace falta nada físico o nada material. Entonces esa seguridad material es la que puede lanzarte en una catástrofe espiritual. Porque muchas personas empiezan a tomar más a ferro las cosas espirituales. Materiales que las espirituales. Entonces, dicen que esas dos áreas siempre se presentan en la vida del creyente. Vamos a terminar con esto. En el 13:7, y hubo contienda entre los guías, los roín, los apacentadores del ganado de Abraham, y los guías de ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis guías y los tuyos, porque somos hermanos. Y entonces, ¿qué sucede? Como ya tiene mucho poder y tiene mucho ganado, empieza la separación. Hermanos, he aquí la crisis de la que yo les estoy hablando. Aquí es donde se justifica lo que estadísticamente se ha comentado. Hay mucho dinero. Han crecido tanto que ahora la familia se mira en la necesidad de partirse. Y eso fue un gran error. Porque si yo soy llamado a influenciar, primeramente tengo que influenciar a mi familia. Y en este momento es uno de los errores que se cometen en la vida de Abraham, porque en ese momento él tuvo que haberle, digamos, con autoridad, haberle hablado a Lot, que eran los empleados de los que estaban estableciendo el problema. Y entonces él debió haber ajustado la situación con la justicia de Dios, pero él le dijo: ¿sabes qué? Vamos a separarnos, vamos a ir, tú vete y escoge aquel muchacho que no era tan muchacho, pero era menos experimentado, toma lo mejor y toma las laderas, las cercanías del valle que van acercando a Sodoma y a Gomorra, o Amorra, como se dice en hebreo. Y entonces es ahí donde viene esta crisis de separación, que después resulta en que Lot sea secuestrado por unos reyes que le hacen la guerra a estos otros reyes de Sodoma, Gomorra y otros pueblos, y después también termina con la situación de que estas dos ciudades van a ser destruidas eventualmente. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? Las crisis van a venir en la vida a veces por decisiones, las emociones. Si yo trato de ser más justo, si yo trato en mi justicia humana, en mi humanidad, de tratar de hacer las cosas conforme a la justicia, mi entendimiento, voy a tomar errores, voy a hacer errores. Pero si yo trato de filtrar las decisiones por medio de la voluntad de Dios, las cosas van a tomar un curso diferente. ¿A qué me refiero? Lo que dije anteriormente acerca de hacer decisiones en la vida con emociones que no son las correctas. Tus emociones pueden causarte hacer errores. Por eso es que todo tienen que hacer con decisiones frías, calculadas, filtradas a través de la palabra de Dios. Porque eso es lo que te va a dar seguridad. ¿Estás enojado? No es momento de leer la palabra. ¿Estás con miedo? No es el momento de leer la palabra para buscar una solución. Estás en zozobra.
No es el momento de leer la palabra, porque sí, cada uno de esos momentos, cada una de esas emociones te van a filtrar una manera de percibir lo que estás leyendo. Y si estás buscando la solución a través de la palabra, tiene que ser con una mente limpia, una mente concentrada en la voluntad de Dios, no en tus emociones. Amén. Y ahora, amén, gloria a Dios. ¿Qué es lo que dice entonces? Abraham le dice, ¿sabes qué? Cógete. ¿Y qué dijo Lot? Ni corto ni perezoso. Todo lo mejor. Lo de abajo. Pero ¿qué le dice el Señor? Entonces inmediatamente a él. Porque Abraham no era desprendido. Él no tenía fe en sus riquezas. Él no tenía fe en sus propiedades. Pero viendo el corazón, Dios le dice, no te preocupes, súbete a ese monte. Y le dice, vuelve a ver alrededor, norte, sur, este y oeste. Todo esto te va a pertenecer a ti, Luis. De todas formas. Ya vamos a terminar. Deben 2 minutitos más. O 10. Aconteció en el 14, en los días de Amrafel, rey de Sinar, y Rioc, rey de Elazar, Kedorlomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, en el mar salado, que es el mar muerto. 12 años habían servido Kedorlomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, y a los husitas en Ham, a los emitas en Sebekiriataim, y a los y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también el amorreo que habitaba en Jesesotamar. Hermanos, ¿qué otras palabras estoy diciendo? ¿Por qué estoy leyendo todo esto? Porque estos reyes vinieron arrasando, destruyendo, venían en rebeldía, porque ellos sirvieron a estos otros reyes. Pero parece que hubo una situación sociocultural, socioeconómica o de maltrato, que ellos se rebelaron, y ahora vinieron ellos destruyendo a todas las tribus que estaban ahí. Es decir, se estaban conformando en un poderío. ¿Ok? Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma y el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es en contra de Kedorlomer y todos los otros reyes, para no repetirlos, en el verso 10. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron ahí y los demás huyeron al monte. Y tomaron todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Y tomaron también de rehén a Lot, hijo de Abraham, hermano de Abraham, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. ¿Qué sucede? Voy a leer los siguientes versos. En el 14, oyó Abraham, porque hubo un sobreviviente que fue y le notificó, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados. Yo no sé cómo dice en su versión. En la mía dice, armó a sus criados. Los nacidos en casa, 318, y los siguió hasta Dan. Armó a sus criados. Los nacidos en su casa, 318 en total, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, ¿quién? Es decir, Abraham atacó con este grupo de personas a los reyes, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y demás gente. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto?
personas a quien yo he escuchado, gente respetable, reputable. Yo no voy a decir que estén equivocados, pero voy a decir que estoy en diferencia en lo que enseñan. Porque se enseña de que 318, cuando usted lo suma, perdón, el número en gematria o gematria hebrea, que es la numerología de los sabios, ¿verdad? Que cuando se suma da equivalente al nombre de Eleazar. Entonces se dice de que realmente algunos enseñan de que no es que se llevó a 318 hombres, sino que Eleazar, que es el asistente de Abraham, es el que se levanta, que él va nada más con él, Abraham y Eleazar, y van a pelear, y que Dios se manifiesta en una manera, ¿verdad?, poderosa, maravillosa, de una señal de prodigio, portentosa, y que él le da la victoria. Pero yo estoy discrepo con ese tipo de enseñanza por la siguiente razón: que realmente el número 318 es equivalente a Eleazar, es cierto. Pero si notamos que la palabra Eleazar, ¿cuál es la etimología? Es él o Elí, que es Dios mío, y Esea, que es ayudante, ayudador. Entonces, Dios me ayuda, o Dios nuestro es el que nos ayuda. Entonces, lo que está diciendo es que, porque la palabra, como lo acabo de leer, dice bien claramente que Él levantó a los nacidos en su casa. Él no se llevó a la gente que se acaban de agrupar. Él no se llevó a la gente que se acaban de juntar a Él. Sus criados, perdón, no a los esclavos, sino a los criados y a los nacidos en su casa. ¿Por qué? Porque el criado le debe obediencia, porque él paga su salario, ¿no? Pero los nacidos en su casa son sus familiares. Entonces hay una situación de lealtad, la cual él no se lleva a ninguna otra persona, sino que se lleva nada más a un grupo específico de personas. Entonces, y dicen que en total eran 318. La otra razón por la cual yo discrepo de eso, y no estoy tratando de refutar ni pelearle a nadie, simplemente que estoy enseñando a la congregación y quiero decir por qué es importante entender estas cosas. Porque dice acá que cuando, en el 17, cuando venía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sade, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, el Cohen del Elión o del Altísimo, sacó pan y vino y se dio por primera vez Kiddush en las escrituras y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Altísimo, el Elión, creador de los Shamaim, los cielos y la tierra, y bendito sea el Elión que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Los diezmos de todo lo que habían recuperado? No. No puede ser los diezmos de todo lo que él había recuperado. Porque si más adelante leemos, él dice que él ni siquiera le tomó un cordón de las zapatillas, un cordón de las sandalias de lo que acaban de recuperar. ¿Ok? Le dijo al rey, cuando el rey le dijo: toma todo, nada más entrégame a mi gente. Y le dijo: no, yo he alzado en juramento mi mano a Yahweh, de que yo no voy a tomar ni siquiera un solo cordón de lo tuyo, para que no digas que tú me enriqueciste. Entonces, ¿cómo va a entregar diezmo de lo que no le pertenece? No hace sentido. No hace sentido. Porque dice en la tradición hebrea judía, hasta el mismo rey David dice: yo no lo voy a entregar a Yahweh en sacrificio, algo que no me haya costado nada. Entonces, él, si no iba a tocar nada para él, mucho menos iba a tocar algo para ofrecérselo a Dios, porque le tenía que costar. Los diezmos que él está entregando en ese momento le pertenecen a él. Él está dando una ofrenda de diezmo de lo que él ha creado, de lo que él tiene. Entonces, si seguimos leyendo,
Y dice en el 21. Entonces el rey de Sodoma me dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham el rey a Sodoma, he alzado mi mano a Yahweh, el Elión, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de descalzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas que yo enriquecí a Abraham. Excepto, aquí está, porque es que yo discrepo de la enseñanza de los 318, que es nada más 2 personas. ¿Ok? Excepto solamente los que comieron los jóvenes. ¿Los jóvenes cuáles son? Los que nacieron en su casa. Los que han necesitado comer para alimentarse porque fueron a guerra. Y después, era parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, que eran chieftains, que eran jefes de tribus, de las tribus que estaban viviendo en el área donde vivía Abraham, que vinieron a darle apoyo a él, los cuales tomaron también su parte. Ellos sí cobraron, pero yo no te voy a cobrar nada. ¿Estamos entendiendo? Que por eso es que yo discrepo, porque ahí mismo lo dice, que hay jóvenes y hay gente que vino a apoyarlo a él. Por lo tanto, no pueden ser 2 personas nada más. Yo sí entiendo que cuando dice que 318 le ganaron a todos estos reyes, es porque Eliezer, el Dios que ayuda, estaba con ellos. Eso sí, yo estoy de acuerdo. Que el Dios que nos ayuda estaba con ellos. Santo es el Señor. Gracias, Padre. ¿Están conmigo? ¿Lo entendemos? Amén. Ok, vamos a leer algo del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, o Pacto Renovado. Vamos a Romanos capítulo 4. ¿Qué pues? Diremos que halló a Abraham nuestro Abba según la carne, porque si Abraham fue justificado por la obra, tiene de qué alabarse, pero no para con Elohim, para con Dios. Porque ¿qué dice las Escrituras? Creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia. En conexión con lo que acabamos de terminar de decir en el Génesis, hermanos. Con 318, hoy día un hombre de guerra se va a convertir a varios reyes. Muy poca gente se atrevería. Muy poca gente se atrevería. Si usted hace la suma de 3 más 1, 4, más 8, 12, del punto de vista de gematria, es 12. Esos 318 hombres representan las 12 tribus de Israel, proféticamente hablando. Es decir, van a pelear por el reino, porque si ellos no hacen esa gesta, esos reyes se hubieran tomado posesión de todo el reino que ellos iban a heredar. Las tierras que ya había comprado Abraham, tanto en Shechem, en Siquem, como ahora estaba, ¿me está entendiendo? En todas las áreas donde él había comprado ya. Entonces, esta gente hubiera terminado adueñándose de todo lo que a él le pertenecía por heredad. Tenían que hacerlo. Él tenía que tomar el salto de fe de ir con los hombres que él habilitó para llevar a ese encuentro. Entonces, por eso es que dice, porque si Abraham fue justificado por la obra, tiene de que alabarse, pero no para con Elohim, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia. Es decir, cuando él creyó, no es nada más de cada situación individual, hermano, es creerle a Dios una y para siempre. No es que cuestionar que si Dios va a poder hacerlo contigo esta vez. Si estás haciendo la voluntad de Dios, si estás siguiendo las Escrituras, si estás siguiendo la Torá de tu Padre Celestial, Él va a estar comprometido con el pueblo que es obediente. Pero al que obra no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y mucha gente se tuerce cuando lee esta escritura, porque miren lo que dice, va a ser que no obra, y que no hace obras de la carne, no obras de obediencia, muy diferente.
Estamos hablando de hacer obras carnales para que Dios te bendiga. Si no crees en aquel que justifica al impío, Dios perdona al que tiene faltas. Esa es la esencia más bella de nuestro Padre, que sabiendo que estábamos perdidos en delitos y pecados, envió a Yeshua para nuestra salvación. Entonces creemos por fe, no por lo que hacemos. Obedecemos por amor. Dice, y se los hará contado por justicia. Santo es el Señor. Padre mío, te damos gracias por todo lo que nos enseñas, Padre Celestial. Si podemos encerrar todo lo que hemos visto hoy, todo lo que hemos estudiado hoy, hermanos, es lo siguiente. La fe no son emociones. La fe no son emociones. Ciertamente no emociones torcidas, mal calculadas, por temor, por emociones caldeadas de enojo. La fe tiene que ser la misma que tú tienes ahora, que en cualquier momento donde tus emociones salten. Porque de sentir emociones vas a sentir, eres un ser con emociones que Dios puso ahí adentro, sentimientos que Dios puso ahí adentro. Pero lo que debes de aprender es, o debemos todos aprender, porque nos incluimos todos, es a caminar rectamente en un solo pensamiento, de que aquel que te dio la victoria hoy o te la dio ayer va a seguir dándote victoria mientras nosotros caminemos en el camino que Él ha establecido. No depende de tus emociones, depende de nuestra obediencia. Amén. ¿Lo recibe el pueblo de Dios? Amén.